muy contentos de teneros con nosotros y aunque nos gustaría pues haber podido hacer una sesión presencial, ¿no? Que siempre pues el calor humano es también importante, pues obviamente en estos momentos pues no es posible, ¿verdad? Un poquito por eso la sesión ha quedado un poquito acortada, podemos decir, respecto a lo que normalmente hacemos, ¿no? Que siempre hay como una conferencia que algún investigador de prestigio da primeramente y luego pues somos los demás los que intervenimos, ¿no? Entonces esta vez pues aparte de la presentación del rector pues seré yo un poquito el que haga esta introducción a los estudios de doctorado y bueno, ya veremos cómo va el tiempo, pero con las preguntas son abundantes y muy numerosas, pues a las 11 deberíamos de haber acabado sin ningún problema. Y quizás a mitad de mi presentación, ya lo veremos, ¿no? Pero yo creo que a mitad podemos hacer una pequeña pausa, ¿no? De un par de minutos y así descansamos y nos relajamos todos, de estar durante mucho tiempo, por experiencia, alguien atrás de una pantalla, pues la verdad es que cansa siempre un poquito. Bueno, pues paso ya a proyectar la presentación, ¿de acuerdo? A ver, un punto. Vale. Ahí la tenéis. No sé si hay algún micrófono abierto, por favor, los podemos igual silenciar todos. O tú, Paloma, igual puedes silenciarlos desde la gestión. Bueno, pues de esto va un poco la presentación de hoy. Los estudios de doctorado en la Universidad de Zaragoza en noviembre de 2020, ¿no? Lo primero que decíamos, bienvenidos todos a esta universidad. Muchos pues sois antiguos alumnos nuestros porque habéis estudiado aquí estudios de grado, de máster, pero una parte importante de nuestros doctorandos, pues cerca de un tercio al menos, pues vienen de otras universidades, han estudiado sus estudios de máster en otras universidades, ya sean españolas o extranjeras. Así que, bueno, especialmente bienvenidos pues todos los que os incorporáis a nuestra querida Universidad de Zaragoza en estos momentos. Bueno, como iremos viendo, pues tenéis orígenes diversos, circunstancias, intereses, motivaciones, expectativas también muy distintas, ¿no? Todos estamos en el mismo barco y todos perseguimos la misma meta, ¿no? Pero es cierto que la diversidad en el estudio, en el doctorado es un factor fundamental, ¿no? Y por eso hay un cierto grado de flexibilidad y adaptación a las circunstancias peculiares de cada uno, ¿no? Como iremos viendo a continuación. Bueno, esta es vuestra escuela, ahí, bueno, en el edificio Interfacultades es donde está la sección administrativa y en el antiguo rectorado, que es esa esquinita que aparece ahí, pues es donde está el despacho de dirección y ahí tenéis las puertas abiertas siempre para lo que necesitéis. Y bueno, y esta es una foto de nuestra querida ceremonia del día del doctorado, donde imponemos los birretes a los nuevos doctores. Espero veros a todos pues dentro de 3, 4 años, 3 y medio, 4 y medio, nosotros hacemos en mayo, pues en esta misma situación, ¿no? Celebrando que ya sois doctores. Igual lo veis muy lejanos, pero la verdad es que el tiempo pasa muy, muy rápido y no podemos perderlo, ¿verdad? Bueno, este es un mapa de 47 programas de doctorado. Se leen unas 200 tesis anuales, un poquito más. El año pasado, pues, 207, con 2.300 doctorandos, de los cuales casi 500 son nuevas matrículas, y un cuerpo de más de 1.300 investigadores que actúan como directores y tutores vuestros, ¿no? Somos el 5º centro, creo, de la Universidad de Zaragoza con más alumnos y el primero en número de titulaciones oficiales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vuestro centro es Tierra Miguel. Y durante estos 4 años es la escuela de doctorado. O sea, no sois alumnos de la Facultad de Ciencias, ni de Medicina, ni de Ingeniería. Sois alumnos de la escuela de doctorado, ¿no? Que hacéis vuestras tesis pues, en el seno de otros institutos de investigación, facultades, departamentos, etcétera.
Muy bien. Si miramos un poquito la pirámide del sistema universitario español, estos son datos de hace unos años, pero no creo que hayan cambiado mucho, pues un 84% de los matriculados en estudios oficiales en España están matriculados en estudio de grado y un 63% de los titulados eran de grado. Un 12% de los matriculados estaban en máster, con 32% de los titulados, y un 4% de los matriculados y un 5% de los titulados pues correspondían a doctorado. Entonces ya veis que, bueno, que en este camino progresivo hacia el título de mayor entidad, ¿no?, que puede dar un sistema universitario en el mundo, que es un título de doctor, pues bueno, pues al final sois una pequeña élite, ¿no? No en el mal, por favor, un grupo selecto y pequeño de personas, pues los que estáis estudiando, los que estáis realizando un doctorado, ¿no? Entonces, valoradlo, ¿no?, en cómo se merece y sentiros pues también unos privilegiados al respecto. Bueno, esto es un poquito el esquema que vamos a seguir en la presentación de hoy, ¿no? Unas pequeñas reflexiones, retos en torno a los estudios de doctorado. Lo primero es hablar de los principios básicos que fundamenta el sistema del doctorado español para entenderlo y para entender por qué es así, y decir desde el principio que nos gusten o no nos gusten a nosotros o a nuestros directores, nos parezcan mejor o peor, todo lo que vamos a contar está perfectamente alineado con la política europea actual al respecto, ¿de acuerdo? O sea, en este caso las universidades españolas a partir de la promulgación del Real Decreto, que del cual hablaremos rápidamente, que regula el doctorado, pues se alinean en esta política. Es decir, no vamos por libre, por decirlo así. Hablaremos de cuál es la estructura y los actores fundamentales en torno al doctorado, hablaremos de formación y luego un pequeño panorama actual con algunos datos y retos. Bueno, empiezo por los principios, ¿verdad? Porque me parecen importantes. En general, existe un desconocimiento general de cuáles son los principios que han inspirado los actuales programas de doctorado, que ya llevan pues casi 10 años instaurados en nuestro país, ¿no? Estos son los llamados 10 principios de Salzburgo y como he dicho antes, alimentan, son la base de la redacción del Real Decreto 99/2011, que supuso, yo siempre lo digo de la misma manera, una revolución silenciosa en la formación doctoral en España. Y aún hay mucha gente que no se ha enterado, ¿no? Bueno, de nuevo digo, nos guste o no nos guste, pero perfectamente alineados con Europa, pues no es lo mismo hacer una tesis doctoral en el año 2000 que en el año 2020, ¿no? ¿De dónde viene todo este análisis? Bueno, pues se hace ya hace más de 20 años, ¿no? Nos damos cuenta de que hemos asistido a cambios muy importantes en el doctorado en toda Europa, que resurgen como una respuesta a un mercado laboral cambiante, ¿no? Desde finales de los 90 hasta el 2020, ya estamos en 2020, pues se vio que iba a haber unos 16 millones de trabajos que requerirían más cualificaciones más altas y la demanda de trabajos con baja capacitación descendería en 12 millones de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, en ese dibujo un poco ve cómo se va moviendo, digamos, el mapa de demanda hacia puestos de trabajo que requieran titulaciones más cualificadas, ¿no? Y en ese análisis uno se da cuenta de que hace falta doctores en Europa si queremos pues no quedarnos atrás, ni si queremos estar a la altura de los importantes desafíos, ¿no? de la sociedad actual, ¿no? Esto era cierto hace unos años y sigue de total actualidad ahora mismo. Bueno, aquí están rápidamente puestos los 10 principios de Salzburgo, ¿no? Que están un poco asumidos pues, por todos los países que aparecen en el mapa, ¿no? El primer principio es algo, podríamos ver, bastante básico, ¿no? Por lo menos en su primera frase. El componente básico de la formación doctoral es el avance del conocimiento mediante la investigación original, ¿vale? Esto es lo que tenemos que tener claro. Cuando hacemos una tesis doctoral, lo que vamos a hacer es investigación original para que avance el conocimiento. Y no se trata simplemente de aprender cosas nuevas ni de
No, se trata de poner sobre la mesa cosas que antes de ahora nadie las había planteado de esa manera, ¿no? Y, bueno, por eso es un desafío hacer una tesis doctoral, ¿no? Pero si os dais cuenta, ya en el primer punto, la segunda frase da un giro sobre este enfoque más tradicional y vamos a lo que ya comenté en la transparencia anterior. Dice, al mismo tiempo se reconoce que la formación debe cada vez más ajustarse a las necesidades de un mercado de trabajo que es más amplio que el mundo académico. El mapa clásico de formar investigadores para la academia o para la investigación, pues ya está superado y hay que formar doctores no solo para la academia, ¿no? Y gran parte de mi presentación vendrá en incidir sobre estos aspectos. Para ello hay que hacer estrategias y políticas institucionales adecuadas y nuevas, como fueron en su momento la creación de las de doctorado, ¿no? Que no estamos para ser meros entes administrativos, y para eso bastaría una sección administrativa y no un centro, ¿no? Sino para planificar, dirigir y ayudar en la formación. El tercer principio, que es importante la diversidad y que la diversidad es una riqueza, no todos somos iguales, el ecosistema de programas de doctorado es muy rico, hay algunos son más específicos, más pequeños, otros son muy grandes, transversales y todo cabe, ¿no? Pero el punto 4 va sobre la importancia de dar valor al trabajo que vais a hacer estos años como investigadores en formación, ¿no? Y lo que nos dice, y aquí en España pues es un camino que estamos empezando a recorrer aún, es que debe haber una consideración de vuestro trabajo como de profesionales, ¿no? Con los derechos apropiados y teniendo en cuenta que es una contribución clave a la creación de un conocimiento. Esto yo creo que se reconoce, se está reconociendo, ¿no? Pero ciertamente no viene acompañado de la política de financiación adecuada para que la mayoría de las tesis puedan estar alimentadas por contratos predoctorales, ¿no? Y que lo sustenten, ¿no? Entonces aquí pues ya sabéis que hay un camino a recorrer y que no depende, por ejemplo, de órganos como la Escuela de Doctorado. Bueno, es importante, este punto también es muy importante porque introduce cambios sobre también la vieja imagen, que es un papel crucial lo que es la supervisión y la evaluación, ¿no? Entonces, antes uno empezaba la tesis, la presentaba ante el tribunal y ya está, pues ahora hay hay otros órganos y hay otros elementos que van supervisando la tesis durante su realización, ¿no? Y bueno, también hablaremos de cómo estos elementos aparecen. Es importante alcanzar una masa crítica en los programas. Los programas tienen que tener una cierta cantidad de personas y para que sean efectivos en la formación. Uno no se forma solo, sino que se forma acompañado, ¿no? Y para eso, pues bueno, tienen que tener un buen equipo alrededor. También esto es algo donde tenemos cierto camino a recorrer y hablaré al respecto. La duración de los programas, esto es un debate que sigue abierto, abierto por lo menos a nivel de conversación de café, porque el Real Decreto es muy claro. Las tesis doctorales alineadas con estas directrices europeas se tienen que acabar en 3 o 4 años. No hay ningún libro que diga cuánto tiene que durar una tesis doctoral en una determinada disciplina, ¿no? Y entonces es algo que tenemos que llegar a unos acuerdos y la idea es que se detectó, ¿no? Que había grandes diferencias entre países y universidades y se llegó a este acuerdo de 3-4 años, ¿no? Por eso el Real Decreto pues, obliga a depositar la tesis en su tercer año para ir al cuarto que pedir una prórroga y si alguien ha tenido algún problema pues podrá disponer de una prórroga extraordinaria de 1 año más, pero por si ha habido problemas, no porque la tesis se haya diseñado a 5 años. Bueno, luego hablaremos también de esto más adelante. Esto es cuando uno está a tiempo completo. Bueno, hay que tener estructuras innovadoras que hacer nuevos retos de formación interdisciplinar y desarrollo de habilidades transferibles. Hay que aumentar la movilidad, esto es lo que hablan de las 3 Is, ¿no? La internacional o geográfica, la interdisciplinar y la intersectorial, ¿no? Es algo importantísimo que durante vuestra tesis doctoral podáis moveros fuera de Zaragoza, podáis moveros entre disciplinas, ¿no? Y poder también moveros fuera de sectores. Y
obviamente, pues el 10º principio no podía faltar, ¿no? Para que esto funcione, pues tiene que haber una financiación que sea apropiada, sostenible y teniendo en cuenta que invertir en investigación no es un gasto, sino que es una inversión a futuro en todas las sociedades modernas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues sobre estos principios se basa el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, que es el que regula las enseñanzas oficiales de doctorado, que es el que regula vuestros estudios, ¿no? Entonces, si uno ve los diferentes puntos, pues va hablando de un montón de cosas que todas emanan de estos principios. ¿Qué cosas introduce el Real Decreto? Bueno, pues algunas de muy importante calado, ¿no? En particular, las estructuras fundamentales en torno al doctorado. Para empezar, el programa de doctorado en sí, que ahora, igual que los títulos de grado y de máster, pues van avalados por unas memorias de verificación que tienen que estar aprobadas por unas agencias, pues lo mismo con los programas de doctorado, ¿no? Estos programas se articulan en torno a unas líneas y equipos de investigación, ¿de acuerdo? Que es la parte, digamos, importante también de los mismos, y están dirigidos por una comisión académica presidida por un coordinador, y gran parte de las decisiones que tienen que ver con el desarrollo de vuestra tesis, pues son decisiones que toma la comisión académica de vuestro programa de doctorado, ¿no? Empezando por el momento en el cual fuisteis admitidos al programa, que fue la comisión académica la que os admitió, la que diseñó la que la que asignó vuestros directores y tutores, la línea de investigación, etcétera, hasta el momento en el cual depositéis la tesis, que será la comisión académica quien decida si se puede admitir o no a trámite ese trabajo de tesis doctoral. Las comisiones académicas van acompañadas en su gestión por la labor de unas sedes administrativas, que en algunos programas están asociadas a departamentos, en otros a centros, como facultades o institutos de investigación, y en 10 o 11 programas a la escuela de doctorado directamente. Entonces, es importante que vosotros tengáis localizado quién es vuestra comisión académica o cuál es la persona de la comisión académica que un poco se encarga de la línea de investigación vuestra, para que sea un referente y un contacto con la comisión en caso de que haya cualquier problema. Sepáis, por supuesto, quién es el coordinador y también sepáis quién hace ese papel de sede administrativa, que es a quien debéis de acudir primero ante cualquier duda o problema. Luego está la Escuela de Doctorado, que es el centro responsable de la impartición de todos estos programas. Tiene un equipo de dirección con 2 personas, la profesora secretaria Ana Escalona y yo, Juan José Mazo, el director. Hay un comité de dirección donde están representantes todos los coordinadores, a los 47 coordinadores, más representantes de doctorandos, uno por cada rama de conocimiento, y más 2 vicerrectores, una comisión permanente, y luego hay una sección administrativa con 7 personas, 8 ya, que os ayudará en aquellas cosas que tengan que ver con la gestión del doctorado en general, ¿vale? Y hay otro órgano paralelo formado por una selección de 10 coordinadores, que es la comisión de doctorado, pues que tiene sus atribuciones en cosas como la calidad y la resolución de conflictos. Bueno, pues estas son las estructuras con las que contamos. Normativa, bueno, pues hay bastante normativa y algunas os afectan más o menos directamente y en distintos momentos del tiempo. Pues hay un reglamento de organización y estructura de los estudios de doctorado, un reglamento de régimen interno de la escuela de doctorado. Hay un reglamento de tesis doctorales que acabamos de modificar de una manera importante y pues os lo tendréis que leer con cuidado cuando os encaminéis a depositar la tesis. Hay un reglamento de premios extraordinarios y hay una instrucción aquí relativa a cuestiones de acceso, admisión, dedicación y permanencia. Esa es buena que la tengáis siempre de referencia porque, bueno, pues da muchas pistas sobre cómo uno tiene que obrar, pues si llega un momento de prórroga o si tiene que pedir una baja temporal o un cambio de modalidad de tesis de tiempo completo a tiempo parcial, ¿no? Pues ahí están un poquito explicadas estas cosas. Y luego, además, hay otros 2 documentos que emanan del Real Decreto que son importantes, que es la Carta del Doctorado, que es un documento, un compromiso entre vosotros, vuestros directores, el coordinador, el director de la escuela, y que tenéis que firmar todos. Entonces, por favor, todos los que estáis aquí,
por lo menos pues acordaros de que tenéis que firmar ese documento, y lo podéis descargar, el primer ejemplar de la web de la escuela, lo iremos con ella y moverlo para firmarlo cuanto antes. Y luego hay un código de buenas prácticas que también está disponible para todos y que es bueno pues conocerlo con calma, sin prisa pero sin pausa. Bueno, información de la escuela en muchos sitios, ¿no? Quizás dejadme empezar con Sigma, que es la aplicación de gestión del doctorado, y ahí es donde tenéis que poner las actividades que vais haciendo y donde aparecerán todos los datos vuestros de la tesis, ¿no? Entonces, si ahí aparece la fecha límite de depósito, si habéis estado de baja o no, pues aparece también ahí un montón de cosas, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna duda, tiene que ir a ver cómo está en Sigma. Y si en Sigma no aparecen las cosas como tienen que aparecer, pues nos lo tiene que decir para que lo corrijamos, ¿vale? Ahí tiene que aparecer bien los datos de vuestros tutores, vuestro tutor, vuestros directores, la línea en la que estéis, todo, ¿no? Entonces, bueno, echadle un vistazo a la aplicación y siempre cuando hacéis una solicitud a la escuela, pues muchas veces la manera de saber que ya se ha acusado adecuadamente y se ha tramitado, pues es ver que aparece el cambio en Sigma, ¿no? Si después de un tiempo prudencial pues no aparece ningún cambio en Sigma, pues por favor decírnoslo porque para estar pendiente. Luego tenemos la web de la escuela de doctorado, ¿no? Que es esta página que aparece aquí. Bueno, como ahora tenemos la ventaja de que estamos... Luego luego navegaremos un poquito sobre la web y haremos una visita rápida para que veáis algunas cosas que hay. Luego está la página de estudios, que es la página general donde aparece la información de todas las titulaciones de la Universidad de Zaragoza, ¿vale? Estudios UNIZAR-ES, pues ahí también están los estudios de doctorado. Y luego para tener información, pues bueno, luego hay aquí algunas páginas específicas de los programas. No pongo ningún link, pero bueno, hay programas que tienen sus páginas web específicas, ¿de acuerdo? Entonces estas tres cosas son las tres cosas a nivel de web en la universidad. Entonces, bueno, sería bueno que supierais si vuestro programa de doctorado tiene una página web específica y donde ahí haya información que os pueda interesar. Luego, el contacto por correo electrónico, pues bueno, lo importante es empezar diciendo que vosotros tenéis un correo institucional, que es un número de 6 cifras, @unizar.es. Ese es el correo al cual os escribiremos, es el que tiene la universidad de vosotros. Os vamos a incluir una lista de doctorandos y donde vais a estar con ese correo. Podéis consultarlo directamente, podéis redireccionarlo a otras cuentas, etcétera, ¿no? Pero tenéis que estar atentos a los correos que os llegan allí, porque repito que esa es vuestra dirección institucional, ¿no? Y es la dirección oficial a la cual os vamos a escribir. No conocemos ni tenemos por qué conocer vuestras direcciones, digamos, personales o privadas, en Hotmail, en Gmail, en donde sea, ¿no? Sino que vuestra cuenta en la universidad es esta. Aquellas personas que tienen otras cuentas en la universidad por ser contratados predoctorales, por ser profesores asociados, por lo que sea, pues también tienen que estar atentas a las dos direcciones. La dirección como doctorandos, como alumnos de los predoctorados, la de esas 6 dígitos @unizar.es. Bueno, luego luego está la cuenta o la dirección doctor@unizar.es, que es vuestro contacto con la sección administrativa de la escuela de doctorado. Cuando alguien tiene alguna duda o algún problema de tipo administrativo que vaya directamente a la sección de la escuela, pues es a doctor@unizar.es donde debe escribir. Y luego, pues las direcciones de las sedes académicas de los programas, que también la tenéis que conocer y donde, bueno, pues donde se entenderán cosas específicas. Además, contamos con listas institucionales de distribución, ¿no? Ya os digo que hay una lista que se hace automáticamente a partir de las direcciones de los alumnos que estéis matriculados. Tenemos un canal de YouTube, hay un programa de radio en UNIZAR que se llama Cum Laude, estamos en Facebook, en Twitter, bueno, pues en casi todos los sitios, pues bueno, si os apetece, pues podéis seguirnos y ahí también pues vamos colgando noticias, actualidad, cosas así como en nuestra página web. ¿De acuerdo? Voy a cambiar un momento para enseñaros rápidamente algunas cosas de la web. Vamos a ver dónde la tenemos.
Dame un segundo. Vale. Yo creo que ya la veis, ¿no? Esta es la página web de la Escuela de Doctorado. Y entonces, bueno, pues aquí está en la lista de los programas, entre donde estará el vuestro. Aquí están los contactos con las sedes administrativas. Hay información sobre actividades que hacemos, luego iremos sobre esto. Aquí hay información en general para los doctorandos y la tesis, ¿no? Digamos que esta es, digamos, donde estaría la información que más tiene que ver con vosotros en las distintas etapas, ¿no? Desde el acceso, la matrícula, la presentación de la tesis, etcétera. Esta es información relacionada con directores y tutores. Aquí tenemos un montón de información sobre calidad y buenas prácticas. Y aquí normativa y trámites, ¿no? Entonces podéis ver tanto por un lado aspectos de normativa general, todos estos, digamos, ya lo voy a hacer un poquito más grande. Todas estas cosas que un poquito que antes os decía, pues están aquí, el reglamento de los estudios de doctorado, el régimen interno de la escuela, la instrucción de la escuela de doctorado, ¿vale? Pues bueno, todo eso lo tenéis en la página de normativa y trámites y aquí también un montón de impresos que son necesarios para los distintos trámites. ¿De acuerdo? Entonces es bueno que tengáis cierta familiaridad con la página de la escuela, porque la realidad es que la inmensa mayoría de las preguntas que tenéis o las dudas que vais a tener, pues están contestadas en esa página y además ahí está todo por escrito y está muy clarito, ¿no? Lo podéis leer las veces que sean necesarias. Bueno, volvemos a la presentación. Muy bien. ¿Por dónde empieza todo? Bueno, empieza por algo que vosotros ya habéis hecho, ¿no? El acceso, la admisión y la matrícula, ¿no? Entonces, aquí simplemente recordar que hay que matricularse todos los años en tutela académica, ¿no? Y al final en tutela de tesis también. ¿Cuáles son los actores principales en los estudios de doctorado? ¿No? Pues algo que parece una obviedad, pues los principales son el tutor y el director, ¿no? Y eso lo reconocemos entre todos. Pero como voy a intentar que quede claro a lo largo de la presentación, es muy importante lo que llamamos superar el papel pasivo del doctorando, ¿no? A diferencia de los estudios de grado de máster, ¿no? Donde uno se matricula, va a clase y el profesor dice claramente lo que uno tiene que ir haciendo, ¿no? Y tiene que ir estudiando y qué trabajos tiene que ir presentando. Pues en doctorado la cosa no es exactamente así y es muy importante que seáis conscientes de que vosotros sois los principales protagonistas y responsables de la formación doctoral, ¿vale? No tenéis que estar a la espera de que os digan, sino que tenéis que ser proactivos, ¿no? Y para eso pues tenéis que conocer bien las circunstancias que os rodean, ¿no? Aquí a veces ponemos que a veces un doctorando llega a la escuela y parece que es un extraterrestre que llega al planeta tesis, ¿no? Que realmente ha perdido y no sabe dónde se encuentra. Está claro, ¿no? Y es fundamental que vengáis con unos intereses claros, que uno hace la tesis en lo que quiere hacer la tesis, en lo que quiere dedicar sus próximos 4 años, no en cualquier cosa, ¿no? Y a partir de esos intereses os han asignado unos tutores y unos directores, ¿no? Entonces, bueno, pues ese doctorando que estaba más o menos perdido, va poco a poco ubicándose y se le ha asignado un tutor, un director que, bueno, que puede ser un mentor fantástico, ¿no? Y puede ser una persona, el mejor mentor que podamos pensar, ¿no? O el mejor director, ¿no? Pero aún así hace falta más para tener éxito, ¿no? En esta guerra que es la tesis. Y es muy importante no solo vuestro director, sino todo el entorno académico que tenéis alrededor, el equipo de investigación, el programa de doctorado, los otros doctorandos, ¿no? Entonces, sobre esto vamos a insistir mucho, ¿no? Porque yo creo que es una de las cosas que hay que superar, ¿no? Esa relación binomial entre tutor y director, con una tesis donde el tutor
donde el doctorando trabaja prácticamente solo y de manera independiente, guiado por un director, pues esto no es moderno, no es actual y no es adecuado, ¿no? Y es fundamental el papel del resto del programa, de otros doctorandos, del equipo de investigación que va más allá de lo que es el tutor y el director. Bueno, hemos hablado de supervisión y seguimiento anual, ¿no? Mucha gente que se queja de la burocracia, de toda la burocracia que hay. Bueno, no sé si realmente hay tanta burocracia en doctorado, ni para los doctorandos ni para los directores y tutores, ¿no? Que al final lo único que tienen que hacer a nivel de burocracia es una evaluación anual de vuestro trabajo. Pero bueno, en ese seguimiento anual hay dos documentos fundamentales. Uno es el proyecto de investigación o el plan de investigación, que se tiene que diseñar pues lo antes posible, ¿no? Aunque se evalúe el primer año, pues en junio lo evaluamos. Y bueno, y que tiene que constar, por supuesto, de un título, unos directores, una presentación del tema y estado actual, hipótesis de trabajo, objetivos, metodología, etcétera, ¿no? Bueno, ese plan de investigación que, como yo os digo, se presenta el primer año en junio, pero esa es la fecha en la cual se evalúa, ¿eh? No quiere decir que uno no tiene que hacer nada hasta junio de ese primer año, ¿eh? Lo tenéis que hacer cuanto antes. Es un documento que va a ser vivo, actualizado, que se tiene que evaluar nuevamente cada año, ¿no? Y que tiene que ir avalado por los directores y tutores y deberíais de revisarlo con cierta periodicidad, ¿no? Podéis poner unas fechas con vuestros directores de cada cuánto tiempo podemos o debemos de revisar este plan, si cada 3 meses, cada 4 o lo que sea, ¿no? Por otro lado está el documento de actividades. Las distintas actividades que vayáis cursando pues también se suben a la aplicación Sigma y son parte de vuestro expediente de estudios de doctorado, ¿no? Y entonces tienen que ser, vosotros las subís, tienen que ser validadas por el director y el tutor y son consideradas anualmente por la comisión académica en su evaluación. También tiene que haber un informe anual de tutor y director y, como he dicho antes, pues todo esto, plan de investigación por un lado, documento de actividades por otro, informes anuales, pues con todo esto la comisión académica evalúa anualmente al doctorando, ¿de acuerdo? Se evalúa todos los cursos, en junio es el plazo ordinario, y luego, pues si alguien deposita la tesis, un curso, pues en febrero, por ejemplo, pues bueno, pues ese curso tiene que estar también evaluado y antes de depositar la tesis se hace una evaluación extraordinaria. ¿De acuerdo? Bueno. Luego ya viene la tesis doctoral, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles porque aún está un poquito lejos sobre lo que es el depósito, pero bueno, es importante que hay unos plazos y procedimientos que cumplir, luego volveremos. Y también que sepáis desde el primer momento que hay como 4 casos o tipos especiales de tesis doctoral que podemos distinguir, ¿no? Por un lado son las tesis en régimen de cotutela. Una cotutela internacional es cuando una tesis se hace, digamos, a caballo entre 2 países, ¿no? Entre 2 escuelas de doctorado o de investigación en 2 países diferentes. Entonces, se hace en colaboración internacional, hay un director en Zaragoza y otro director en el otro país. Hay unas estancias mínimas que son de 9 meses en cada uno de los 2 países. Hay que estar al menos 9 meses en cada uno de los 2. Y esa digamos, amparada por un convenio que firman los rectores de las 2 universidades, ¿no? Es un convenio de cotutela que se tiene que cumplir y si hay algo que cambiar, pues hay que hacer una tienda que cambie el convenio y da lugar, cuando todo se hace bien, pues a un doble título, por decirlo así, ¿no? Uno es doctor por la Universidad de Zaragoza y es doctor pues por la otra universidad, ¿no? Pues si lo ha hecho la Sapienza, por ejemplo, pues doctor también por la Sapienza de Roma. Entonces, bueno, es una opción interesante, pero no es un fin en sí mismo. Es decir, uno cuando hace una tesis en el marco de un proyecto de colaboración internacional y donde de manera natural está dirigida por una persona en Zaragoza y una persona en otra universidad y va a hacer estancias en la otra universidad, pues esa tesis va a ser una cotutela, ¿no? No hay que inventarse como una tesis normal que no es internacional, que no tiene ese rango de colaboración, pues puedo hacer yo pues para ponerle el sello de cotutela, ¿no? Pero sí que es cierto que es una práctica muy buena y que hay muchas ayudas cada vez más
y hay una política general de impulsar este tipo de tesis que favorecen la internacionalización, la interdisciplinaridad y la intersectorialidad también, ¿vale? Luego están las tesis con mención internacional, ¿no? Hay un 45%. Esto quiere decir que aproximadamente el 45% de las tesis que se depositan en la universidad ahora mismo tienen esta mención, ¿vale? Así como las tesis en cotutela pues son poquitas, pues las tesis con mención internacional pues son casi la mitad, ¿no? Entonces os animo pues para que consideréis esta posibilidad de manera muy seria. Y una tesis tiene una mención internacional fundamentalmente pues cuando durante 3 meses al menos, alguien hace una estancia en otro centro de prestigio, ¿no? que aporte valor a la tesis. Entonces, bueno, pues uno se va 3 meses a ese centro a hacer una estancia de estudios, de investigación, de lo que sea. Y bueno, con algunas, digamos, condiciones adicionales que son menores, ¿no? Como que tiene que haber un miembro internacional en el tribunal de tesis y algunos informes, etcétera, pero lo importante es la estancia, pues se puede conseguir esa mención, ¿no? Pues lo mismo antes es una de las cosas que es muy mover. Luego están las tesis con mención de doctorado industrial, que son tesis que se están desarrollando fuera de la academia, ¿no? Fuera de las universidades o de los centros típicos tradicionales de investigación, normalmente en empresas o en administraciones públicas que desarrollan proyectos de investigación, ¿no? Entonces, cuando uno está trabajando en esa empresa y contratado por esa empresa, el Real Decreto dice específicamente que tiene que estar contratado, pues la idea es que ese trabajo, que es un trabajo de formación de investigación, pero que no se hace en el ámbito puramente académico, pues pueda dar lugar a un doctorado, ¿no? Y esa tesis pues sale con una mención de doctorado industrial. Algo que también afecta a un número pequeño de tesis, aunque creciente, y que también es algo muy, muy importante y que seguimos promocionando. Y luego, pues, una posibilidad es presentar la tesis doctoral como un compendio de publicaciones. Aproximadamente el 14% de nuestras tesis se presentan como compendios, una modalidad distinta de tesis donde si uno ha conseguido publicar un número mínimo de artículos a lo largo de la tesis, pues puede realmente reunirlos, darle una estructura de tesis, unas conclusiones, una introducción y el documento que presenta. Bueno, información sobre todo esto lo tenéis más detallado en la página y seguro que vuestros tutores y directores también os las saben dar o si no los coordinadores. Muy bien, seguimos un poquito adelante. Ahora hay varias transparencias que llamaremos, a ver si, no sé qué ha pasado, yo veo, a ver, vale, ahora, yo veía una cosa distinta de la que veis vosotros. Vale, varias transparencias tituladas aspectos claves, ¿no? Entonces es que hay muchos aspectos claves, entonces vamos a ir repasándolo. Por un lado, la asignación del tutor y director, ¿no? Que es una cosa muy importante. Espero que todos tenéis que tener tutor asignado y espero que todos tengáis también director asignado. Y es fundamental, ¿no? Que sean las personas adecuadas. Firmar la carta del doctorando, por favor. Ese compromiso documental hay que firmarlo lo antes posible, ¿no? Si no, se nos olvidamos. El plan de investigación, ya lo hemos hablado, se puede mejorar a lo largo de todo el tiempo. Presentar los informes a tiempo. Es decir, tomar esto con seriedad, no voy a decirlo así, ¿no? Aquí hay unos plazos, los plazos hay que cumplirlos y hay que hacer una burocracia que igual no es muy grande, pero hay que hacerla en su momento, ¿no? Entonces, por favor, presentad a tiempo todos los informes para tener evaluaciones adecuadas. Sobre la evaluación anual puede ser positiva o negativa. Lo normal es que sea positiva. Alguien tiene una evaluación negativa pues cuando realmente no ha estado trabajando en la tesis durante este año, ¿no? ¿Qué pasa si uno tiene una evaluación negativa en junio? Pues tiene que ser sometido a evaluación antes de 6 meses. Que si es junio, pues es principios de diciembre. Entonces, a principios de diciembre, hay, como muy tarde, hay una segunda evaluación. Si la segunda evaluación es negativa, no causa baja definitiva de los estudios de doctorado. Si 2 evaluaciones negativas es baja definitiva de los estudios de doctorado. Entonces, bueno, espero que a nadie le ocurra eso
Pero en cualquier caso, si alguien tiene una evaluación negativa, pues lo que tiene que hacer es contactar rápidamente con el coordinador, con sus directores, para ver qué tiene que hacer para conseguir una evaluación positiva en ese periodo de 6 meses. Porque disculpad, Juanjo, creo que ha habido un corte. Gracias, Ana. ¿Se me oye ahora? Ahora sí, de acuerdo. Vale, sí, ahora sí. No sé cuándo me habéis dejado de escuchar, cuando hablaba de la evaluación negativa. No. Nada, ha sido muy poco, o sea, te hemos oído todo el rato hasta que he dicho yo que no te oíamos. Vale, muchas gracias, Ana, por estar ahí. Vale. Derechos y obligaciones, bueno, pues eso, ser consciente de que tenéis muchos derechos o algunos derechos, pero también obligaciones, ¿no? Igual que los directores y tutores también las tienen con vosotros, ¿no? ¿Es posible cambiar de tutor y director a la tesis? Sí. Si veis que hay algún problema o que puede haber algún problema, antes de que las cosas vayan a peor, cuanto antes, habladlo por favor con el coordinador o con la persona de la comisión académica que tengáis más cercana y plantead un posible cambio de tutor o director, ¿de acuerdo? No dejéis que las cosas vayan a peor. Ser muy proactivos y al final yo digo esto, pero lo digo porque es así, ¿no? En la relación doctorando-director, pues obviamente el doctorando es el eslabón más débil, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier problema que haya, pues va a afectar a las dos partes, pero a vosotros os va a afectar mucho más. Esto es lo que quiero decir. Entonces, tenéis que estar muy atentos, ¿no? Un poquito de inteligencia emocional también al respecto. Y luego, si hay conflictos, pues hay diversos órganos de resolución de conflictos, ¿no? Lo primero es acudir a la coordinación del programa, también podéis acudir a la dirección de la escuela de doctorado, pero el órgano de resolución final de conflictos es la comisión de doctorado. Esto, cuando firmáis la carta del doctorando, pues ahí uno, pues, digamos, se compromete pues a seguir las indicaciones de la comisión de doctorado cuando haya un posible conflicto, ¿vale? Siguiente asunto muy importante que no quería dejar, importancia del empuje inicial. Por favor, 4 años pasan muy rápido, 3 años pasan muy rápido. La tesis se tiene que empezar con la mayor velocidad posible. No puede ser que en los primeros meses uno esté a expectativas de, bueno, de hacer ese plan de investigación, de intentar empezar a hablar con el director de la tesis y llega mayo, llega junio y no hemos hecho nada y hemos perdido 8 o 9 meses preciosos. Entonces, claro, luego no da tiempo para hacer una buena tesis, ¿de acuerdo? Entonces, yo siempre lo digo, si alguien no puede empezar con esa velocidad, más vale que espere unos meses a matricularse en doctorado. Si hay plazas en el programa, no habrá ningún problema. Más vale que esperar unos meses y así lo recomendamos en algunos casos donde hay gente interesada en hacer un doctorado, pero la carta que presenta en el documento de admisión pues no es suficientemente clara sobre sus intereses, etcétera, ¿no? Bueno, pues es importante de verdad, pues como si empieza el curso, cuando empieza el curso, desde el primer día empieza pues con todas las horas de clase, las mismas que el último día, etcétera, ¿no? Entonces, la tesis ha empezado ya, los primeros meses son muy importantes, pues no para tener resultados, ¿no? Obviamente, pero sí para diseñar el problema, para ver cómo lo vais a abordar, para formaros en aquellas cosas que necesitéis quizás formaros, para leer y para leer, ¿no? Porque no hay nada más frustrante que estar 2 años trabajando en algo y darse cuenta pues que a los 2 años que alguien hace bien, pues ya dijo lo que tú querías decir, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es muy, muy importante. Es muy importante, de verdad, que las tesis empiecen con la mayor velocidad posible, ¿no? Para que luego no haya problemas. Y, bueno, importantísimo, la planificación temporal, ¿no? Primero, las tesis se pueden hacer a tiempo completo o tiempo parcial, ¿vale? Pues, por favor, que todo el que no pueda dedicar a una tesis el tiempo completo, pues esté admitido como estudiante a tiempo parcial.
Pero también tened en cuenta qué significa tiempo parcial. Si un estudiante a tiempo completo va a tener 4 años para hacer la tesis, un 3+1, un tiempo parcial, un 5+2, eso no es el doble. Es decir, un estudiante a tiempo parcial debería dedicarle la mitad de la jornada a la tesis doctoral. Eso es lo que supone hacer una tesis doctoral a tiempo parcial. No unos ratos los fines de semana o no unos ratos en vacaciones, etcétera, ¿no? Bueno, esto creo que es bastante evidente, pero es importante decirlo, ¿no? Lo que se espera de un doctorando a tiempo completo y lo que se espera de un doctorando a tiempo parcial. Doctorado a tiempo completo debe de depositar la tesis en un plazo de 3 años, que se puede prorrogar de una manera bastante, digamos, habitual y sin ningún problema 1 año más, es ese 3-4 años del que hablábamos, y tiene acceso a una, ya lo diré, a una prórroga extraordinaria adicional de 1 año. Esa prórroga extraordinaria, por favor, tened en cuenta que es extraordinaria. No es para solventar cualquier incidencia que haya podido ocurrir inesperado a lo largo de la tesis. Por ejemplo, lo que ha ocurrido este año con la pandemia. Nadie pensaba que esto iba a ocurrir. Bueno, pues hay gente que esto le ha afectado de manera muy importante en el desarrollo de su tesis. Pues ese año extraordinario pues es el colchón con el que cuentan para poder salvar la tesis de la manera adecuada. Claro, si esa tesis ya estaba retrasada y ya estaba diseñada 5 años, pues entonces se ha quedado sin colchón, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora ha ocurrido esta pandemia, pero pueden ocurrir otras cosas. Un aparato que se rompe y que tardan 6 meses en reponerlo, o yo qué sé, ¿no? Muchas cosas. Entonces, no os comáis de partida ese año de colchón, que la tesis esté diseñada 4 años y si hay alguna dificultad, pues ya podréis pedir ese 5.º año, que es extraordinario y que hay que justificarlo adecuadamente. ¿De acuerdo? En el equivalente a tiempo parcial son 5 más 2 más 1. Las prórrogas, la primera no hace falta que la solicitéis, sino que simplemente si llegado el momento de cumplirse esos 3 o 5 años iniciales, pues nos ha depositado la tesis, pues la comisión académica puede conceder o no esa prórroga adicional y yo creo que se concede siempre que alguien tiene evaluaciones positivas y va haciendo la tesis con regularidad, ¿verdad? Y la comisión conoce perfectamente vuestro trabajo y vuestro desarrollo, lo está evaluando cada año. Pero la segunda prórroga, que es extraordinaria, esta sí que hay que solicitarla y hay que solicitarla con tiempo, con 5 meses antes de que lleguemos a la fecha, porque eso se os puede conceder o no. Y entonces, pues si alguien lo concede 5 meses, si alguien la pide con 5 meses y se le deniega, pues tiene 5 meses para depositar la tesis. Si la pide con 1 mes, pues tiene un problema. Hay bajas temporales que están ligadas tanto a bajas temporales por enfermedad como por maternidad o como por cualquier otro asunto que pueda surgir. Entonces, vosotros tenéis derecho a o podéis solicitar hasta 2 años de baja temporal en los estudios de doctorado. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, si la tesis se para, si la tesis no avanza, si por una situación personal o lo que sea, pues no lleguéis a un momento de una evaluación negativa. Pedís una baja temporal y listo, ¿no? Para eso la tenéis. Y luego, pues, si alguien pues, decide abandonar la tesis, pues causa baja definitiva, ¿no? Uno puede causar baja definitiva porque llega a la fecha límite de depósito sin haberla depositado, porque voluntariamente decide que deja la tesis, porque no tiene tiempo o se va a dedicar a otras cosas o simplemente pues ya quiere dejarlo, porque tiene 2 evaluaciones negativas, entonces tiene una baja a partir de ese momento, o porque no se ha matriculado en los estudios de doctorado, que hay que matricularse anualmente, ¿no? Entonces hay gente que en vez de escribirnos una carta diciendo que se da de baja, pues lo que hace es no matricularse y tenemos que averiguar qué es lo que pasa. Por favor, si alguien se quiere dar de baja, que nos escriba, no que se dedique a no matricularse. Y luego, dentro de la adecuada planificación temporal, pues es muy importante el proceso de escritura. No pensáis que se escribe un libro en 1 mes, y menos un buen libro, y tampoco una tesis. Entonces, es importante que adquiréis hábitos de escritura desde lo antes posible, que vayáis escribiendo desde el principio, y a nivel de artículo, a nivel de tesis, lo que sea, ¿no? Es importante, es una de las habilidades más importantes que también hay que adquirir durante
durante el desarrollo de la tesis, saber escribir y escribir de manera científica, ¿no? Que no es lo mismo escribir un cuento o un texto que escribir ciencia. Bueno, son las 10 de la mañana. Yo creo que podemos hacer una breve pausa de unos 10 minutos, ¿vale? ¿De acuerdo? Si os parece. Y entonces a las 10:10 nos volvemos a conectar todos y quedará la segunda parte, que es un poquito más corta, y luego todo el tiempo de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? ¿Os parece? De acuerdo. Vale, pues muchas gracias. Nos vemos en 10 minutos. Muy bien, muchas gracias.